He visto alguna fotografía de ti dando fruta a una niña en un río en medio de África, creo. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de estas? Bueno, se producen muchas, ¿no? Un sinfín de momentos de estos que digo yo, mágicos, que son muy televisivos, muy, ¿no? Que mueven mucho emociones y que se viven internamente, ¿no? Al final siempre hay una foto que alguien te hace y tal, y simboliza un poco el lado humano de lo que hacemos por ahí, ¿no? Yo además soy muy escapista, siempre me ha gustado aprovechar la rendija de la norma para irme a hacer algo más por ese país o a interactuar, conocer a las gentes a las que vas a echar una mano. Y bueno, pues siempre llevas cosas, ¿no? Yo siempre iba con mi mochila y siempre llevas cosas además que ellos que no puedan obtener o que no tengan, ¿no? Al final, pues en un país como Mali, pues solo comen mango prácticamente, papaya, mango, de ahí no salen. Y entonces, cosas nuevas siempre les atraen, ¿no? Yo me acuerdo, lo que más les gustaba a lo mejor era un pompero, ¿no? Hacer pompas de jabón y tal, era algo, para ellos era como además, fuera de lo terrenal, ¿no? Sí, Es algo y el ver cómo lo miraba. Y luego la música también, les encanta la que música. además tú eres DJ, Claro. entonces... En África yo siempre iba con mi altavoz, parecía el flautista de Amelín, ¿no? Siempre acababa con una ristra de 15, 20 niños detrás y les ponía música, cantábamos, el himno del Madrid también, lo he difundido por África. y, y bueno, pues anécdotas hay miles, ¿no? Ujú. De cosas bonitas, emocionales, cosas duras también, porque al final ves las heridas de la guerra con tus propios ojos, ¿no? Yo muchas veces digo que en los gobernantes o quien tenga puestos de responsabilidad debería estar obligado a darse una vuelta por el mundo, ¿no? Y ver lo que causan las decisiones. O sea, el fruto de muchas decisiones injustas o desigualdades está en las guerras. Las guerras no las causamos los militares. ¿Y Las quiénes guerras son? las causan pues las desigualdades y luego pues los conflictos entre gobernantes, ¿no? O la falta de diálogo o el fallo de la diplomacia, ¿no? Al final es lo que conduce a la guerra. Pero claro, los efectos de la guerra, las consecuencias y las heridas, cuando tú las ves, se te quitan muchas ganas ¿no? O ves más claro que hay cosas que hay que salvar antes de que eso ocurra, ¿no? ¿Y quiénes son los que más sufren en la guerra? Pues evidentemente los que menos tienen, ¿no? Al final es injusto, ¿no? Porque la guerra suele avisar antes de llegar, ¿no? Y por eso esos flujos de refugiados y de gente que realmente tiene capacidad de irse, ¿no? El que se puede pagar un billete o tiene familia en el extranjero, pues te puedes pagar un billete e irte. Pero hay gente que no se lo puede pagar. Y entonces se producen pues esos campos de refugiados que son caldo de cultivo de enfermedades y de muerte. Y, y realmente el que lo sufre pues es evidentemente el que menos tiene, ¿no? ¿Y cómo es un país en guerra? Pues es un caos, ¿no? Normalmente es un caos. Yo más que nada, bueno, en guerra, últimamente los conflictos, como son de tipo asimétrico, no llegas a ver un frente, ¿no? Menos ahora ya que hemos vuelto a una guerra que sí que está habiendo unos frentes fijos. La guerra contra el yihadismo es un frente discontinuo, que es difícil ver un frente, ¿no? Una guerra como lo era antes. Las guerras que yo he vivido pues son o de posconflicto, es decir, que las partes están estabilizadas, hay tensión, pero es una tensa calma, y luego los conflictos contra el terrorismo yihadista, ¿no? Sobre todo, que son pues, Mali, Somalia y Afganistán. Son escenarios muy complejos, porque la sensación de inseguridad es muy grande, porque no sabes, no hay un frente donde tú ves al enemigo. Y eso, claro, eso juega a favor del terrorista. Entonces es un poco una guerra de cazadores y cazados,
en el cual tienes que identificar claramente quién es terrorista y quién no lo es, cosa que no es fácil. Y bueno, no se respetan los derechos humanos ni las leyes, ¿no?, de los conflictos armados internacionales. Una parte no lo cumple, con lo cual es muy difícil luchar contra un terrorista suicida, ¿no?, que viene a empotrarse contra tu vehículo. Entonces la sensación es de desasosiego, de inseguridad y de decir, como en el campo de entrenamiento ¿no? Al final no sabías quién era terrorista y quién no. Y su sueldo, que eran prácticamente $50 al mes, a poco que una milicia le pague 80, 90, 100, va a ser fiel a ese nuevo amo, ¿no?, o a ese nuevo jefe. ¿Y crees que el yihadismo se está expandiendo en África? No sé si en el mundo también. Es muy complejo, ¿no? Yo al final tampoco hay muchos expertos en ese tipo, ¿no?, de tablero mundial y tal, y sería yo muy osado si diera yo aquí mi input, pero sí es verdad que lo que he vivido yo y lo que sí es cierto, porque lo he vivido y lo puedo contar, es que es la teoría de los espacios vacíos, ¿no? O sea, es decir, espacio que no ocupe el bien o el ejército regular o el gobierno legítimo, pues lo va a usar una milicia, un grupo terrorista, un cartel de la droga, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser proactivos en seguridad, hay que ser proactivos y hay que estar ocupando espacios, estabilizando espacios y fomentando pues el imperio de la ley, lo que nosotros queremos que funcione y funciona. Y eso yo creo que es lo fundamental. Espacio vacío que no lo cubra el bien, lo va a cubrir el mal. Y eso aplica al puzzle o al mundial, ¿no? Entonces, el irse de un sitio es peligroso porque lo va a ocupar alguien que no va a hacer el bien, ¿no? Y eso va a ser un avispero, es decir, es de donde salen, ¿no? Es como en el Cuerno de África. Primero se hizo la operación Atalanta, que al final era la operación contra la piratería en el Índico y tal, pues para efectivamente pues ir contra los piratas, ¿no?, que amenazaban a los buques y comerciales, etcétera. Pero claro, los terroristas, ¿de dónde salen? No salen no se crían con Tritón. Es decir, hay que ir contra los centros de entrenamiento y los orígenes de donde salían los piratas, ¿no? Y al final se hizo la misión, digamos, de Somalia, ¿no? Al final, es decir, ¿de dónde salen esos piratas, esos terroristas? De tierra. Pues es que los avisperos, los panales de las abejas están en tierra. Claro. Y es un poco pensar un poco geoestratégicamente en ver de dónde están los focos, de dónde surgen los terroristas e intentar pararlos en origen, ¿no? Sí, ahora que hablas de pensar y de focos, me da la sensación, como mínimo a mí me pasa y probablemente a la mayoría de la gente que está en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad de España, de Occidente, que va a lo suyo, a su trabajo, que no se entera de nada de lo que está ocurriendo pues en Somalia. ¿Debería preocuparnos más lo que pasa en África, en Somalia, por ejemplo, en Mali, etcétera? Debería, desde el punto de vista humano, debería sensibilizarnos, ¿no? Porque al final el que es humanista, ¿no?, pues piensa que la raza humana deberíamos ayudarnos, pero lo que pasa es que es una utopía, ¿no? Al final es una utopía. El ser humano también tiene esa componente egoísta, ¿no?, y ese componente conflictivo. ¿Quién no ha estado en una comunidad de vecinos, en una reunión de vecinos, que es, digamos, el escalón superior a tu vivienda, a tu familia, a tu núcleo familiar, que también hay discusiones familiares? Pero el siguiente escalón de organización social es la comunidad de vecinos. Y es un caos. O sea, uno va a una reunión de vecinos, somos tan dispares, tan poco solidarios con aquel que se quiere pintar son chorradas, ¿no? Son cosas básicas. Pues que no, si subimos un escalón, y ya no te digo entre naciones, pues hay una serie de falta de empatía y de solidaridad internacional. Porque realmente
podíamos vivir todos con los recursos que tenemos, ¿no? Pero esa ambición de querer más que el otro es lo que nos arruina como sociedad, ¿no? Como humanos que somos. Entonces, ¿nos debería preocupar? Pues sí, ¿no? Al final estamos manejados mucho por los medios de comunicación, ¿no? Por el sensacionalismo. Vemos un terremoto, vemos un huracán, nos ponen imágenes terroríficas y vamos y hacemos un bizum y donamos algo porque nos sentimos mal y vemos que estamos mucho mejor y tal. Pero hay hambrunas y hay sequías en África que ocurren cada 5 o cada 10 años, en la que mueren 2-3 millones de personas y no nos hemos enterado. O sea, y no son noticia. ¿Y por qué no son noticia? Pues no son noticia porque el ser humano tiene ese defecto, es un defecto, ¿eh? Que lo que no ve, pues no lo siente de la misma manera. Pero yo creo que es un defecto y es humano, es aceptable, porque es verdad, lo que no vemos nos afecta menos. Y luego el terreno de las emociones, como he dicho, pues según cómo te cuenten algo, te impacta más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay una especie de marketing, ¿no? Un marketing de la desgracia que desgraciadamente funciona. Yo tengo una anécdota de Túnez que había unas monjitas allí de una congregación y ellas tenían un proyecto que era enseñar árabe a los subsaharianos, ¿no? Porque al final el subsahariano iba en su flujo migratorio hacia Europa, pero porque él le habían contado que en Europa estaba la salvación, ¿no? Y el éxito y el progreso. Pero llega a Túnez y de repente no todo el que cruza el Mediterráneo quiere cruzarlo porque quiere vivir mejor. Él no, es que está deseando volver a su familia, a dar los frutos de eso que haya podido aprender o ganar y llevárselos con su gente, de donde viene, donde está su entorno. Y entonces muchos se quedaban en Túnez a aprender oficios pues desde los más tecnificados a los más básicos, pues carpintería o medicina o lo que fuera, ¿no? Pero el árabe tunecino era racista, es decir, estaban en una casa de acogida y les quemaron la casa, o sea, en repetidas ocasiones, ¿no? Porque no estaban integrados, no hablaban árabe, no respetaban las costumbres musulmanas. Entonces, estas monjitas dijeron, pues eran católicas, pero dijeron, vamos a enseñarles árabe y costumbres, vamos a decir, las costumbres básicas del Islam, para que ellos se integren y no tengan que cruzar, no se sientan... y realmente desarrollen aquí su progreso y vuelvan a sus países. A mí me pareció un proyecto muy bueno y una inversión muy buena. Y me acuerdo que era muy poco, porque necesitaban una fotocopiadora, un ordenador para imprimir los textos y tal. Y yo me creí aquel proyecto y luché por él y conseguí fondos y aquí en España y para aquí. Era poco dinero. Lo conseguimos y hicimos ese microproyecto que a mí me hace pensar, ¿no? Que si esto fuera a alto nivel, ¿no? De permitir que esas personas se formen en esos países que son frontera con Occidente, en las que ellos se van a sentir mejor, más seguros, más en su entorno y sin poner barreras, quiero decir, dándoles oportunidades en estos países. Uh-huh. Y me costó conseguir convencer a gentes de las embajadas, etcétera. ¿Y al final lo conseguiste? Lo conseguí, sí, se hizo ese curso multiétnico y fue muy bonito, tengo cartas preciosas, sí, es muy gratificante.